Hola amigos, bienvenidos a una nueva aventura histórica. Hoy vamos a viajar en el tiempo, a una era llena de intrigas y grandes personajes. Vamos a la antigua Roma, una ciudad vibrante y llena de vida. Nuestra historia trata de un hombre llamado Julio César. Fue muy importante. Cambió Roma para siempre con sus acciones y decisiones. Julio César nació en Roma en el año 100 a.C., en una época de grandes cambios y desafíos. Su familia era poderosa, pero no la más rica. Pertenecían a la nobleza romana. Eran parte del clan Julio, una familia con una larga historia. Decían que descendían de Venus, la diosa del amor. Imagínense la importancia de esa conexión divina. César creció en una época de grandes cambios. Roma tenía muchos problemas y desafíos internos. Había luchas por el poder y conflictos constantes. César vio todo esto desde joven. Eso formó sus ideas sobre Roma y su futuro. Observaba y aprendía de cada situación. Incluso de joven César era inteligente y ambicioso. Quería hacerse un nombre y dejar su huella en la historia. Nadie sabía que se convertiría en el hombre más poderoso de Roma. Su camino estaba lleno de desafíos, pero su determinación era inquebrantable. Al crecer, César sabía de política. Aprendió de los mejores. Vio cómo funcionaban las cosas. Sabía qué hacer para obtener poder. César comenzó su carrera en el ejército romano. Era un buen soldado, era valiente e inteligente. Rápidamente ascendió de rango. La gente empezó a fijarse en él. Después del ejército, César entró en la política. Se convirtió en político. Era un buen orador. A la gente le gustaba escucharlo. Sabía cómo convencerlos. César quería ser poderoso. Quería cambiar Roma. No tenía miedo de hacer enemigos. Ya entonces era un hombre con una misión. Ahora, hablemos de batallas. Las batallas que definieron el curso de la historia y forjaron imperios. César era un gran líder militar. Su habilidad para comandar y su carisma lo hicieron legendario. Obtuvo muchas victorias para Roma. Era inteligente y despiadado. Sabía cómo ganar, y lo hacía con una precisión implacable. Una de sus campañas más famosas fue en la Galia. Esta región era crucial para el poder de Roma, lo que hoy es Francia. La conquista de esta área expandió enormemente el territorio romano. César y su ejército lucharon contra muchas tribus allí. Cada tribu tenía su propio estilo de combate y estrategia. Fue una guerra larga y difícil. Las condiciones eran duras y el terreno desafiante. César escribió sobre sus aventuras en la Galia. Sus escritos son una fuente invaluable de historia. Quería que todos supieran lo valiente que era. Sus relatos destacaban su coraje y liderazgo. Quería que lo vieran como un héroe, un líder que no solo conquistaba, sino que también inspiraba, y era un héroe, al menos para el pueblo de Roma. Sus victorias trajeron gloria y prosperidad. Las victorias de César en la Galia lo hicieron aún más popular. La gente lo amaba. Su nombre resonaba en cada rincón de Roma. Cantaban su nombre por las calles. Era un héroe conquistador, un símbolo de la grandeza de Roma. Entonces César era popular, tenía un ejército poderoso, pero no estaba al mando de Roma, todavía. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Los enemigos de César en Roma estaban asustados, lo veían como una amenaza. Le ordenaron que regresara a Roma sin su ejército. Pero César tenía otros planes. Hizo marchar a su ejército hacia Roma. Se detuvo en el río Rubicón. Esto era muy importante. Cruzarlo con un ejército significaba la guerra. César sabía lo que hacía. Cruzó el Rubicón. Esto inició una guerra civil en Roma. Era César contra sus enemigos. Sección 5. César victorioso. De Roma a Egipto y de regreso. La guerra civil fue una época difícil para Roma. Hermano luchó contra hermano, pero César estaba decidido a ganar. Y lo hizo. César derrotó a sus enemigos. Se convirtió en el hombre más poderoso de Roma. Fue nombrado dictador vitalicio. Podía hacer lo que quisiera. Durante la guerra civil, César fue a Egipto. Conoció a Cleopatra. Ella era la reina de Egipto. Se enamoraron. Es una historia de amor muy famosa. Después de muchas aventuras, César regresó a Roma. Había salido victorioso. La gente lo vitoreaba. Era su líder. Sección 6.
Reconstruyendo Roma. Las reformas y ambiciones de César. Ahora que César estaba al mando, quería cambiar Roma. Tenía grandes planes. Quería hacer a Roma más fuerte y mejor. César reformó el gobierno. Ayudó a los pobres. Dio tierras a sus soldados. Incluso cambió el calendario. Por eso tenemos un mes llamado Julio. Lleva su nombre. Pero no a todo el mundo le gustaron los cambios de César. Algunos pensaban que era demasiado poderoso. Le tenían envidia. Querían deshacerse de él. César tenía grandes sueños. Quería conquistar más tierras. Quería hacer de Roma el imperio más poderoso del mundo. Sección 7. Los idus de marzo, un complot contra César. Aunque César era popular, algunas personas lo odiaban. Pensaban que quería ser rey. No querían un rey, querían una república. Un grupo de senadores decidió deshacerse de César. Formaron una conspiración. Querían matarlo. Lo planearon todo en secreto. El día del asesinato fue el 15 de marzo. Este día se conoce como los idus de marzo. Es una fecha muy importante en la historia de Roma. Ese día, César fue al Senado. No sabía nada del complot. Creía estar a salvo. Estaba equivocado. Sección 8. Muerte de un dictador. El asesinato de Julio César. Los senadores rodearon a César, fingieron ser sus amigos, incluso lo alabaron, pero solo intentaban distraerlo. De repente, uno de los senadores apuñaló a César, entonces otro lo atacó, y otro más. César estaba conmocionado. No podía creerlo. César recibió 23 puñaladas. Cayó al suelo. Se estaba muriendo. Sus últimas palabras fueron «Et tu, Brute», ¿significa tú también, Bruto? Bruto era uno de los asesinos. También era amigo de César. Los senadores mataron a César. Creían que habían salvado a Roma. Pensaron que la gente estaría contenta. Se equivocaban. Sección 9. Las consecuencias. Roma. Tras la muerte de César, el asesinato de César conmocionó a Roma. La gente estaba furiosa. Amaban a César. No podían creer que se hubiera ido. Los senadores pensaron que podían controlar Roma. Pero se equivocaban. Roma se sumió en otra guerra civil. Era el caos. La muerte de César no trajo la paz a Roma. Trajo más violencia e inestabilidad. La república se derrumbaba. Al final, el hijo adoptivo de César, Octavio, se convirtió en el primer emperador romano. Tomó el nombre de Augusto. El legado de César perduraba. Sección 10. El legado imperecedero de César, de Roma al mundo moderno. La historia de Julio César está llena de drama, ambición y tragedia. Era un hombre complejo. Fue un general brillante, un político astuto y un dictador despiadado. El impacto de César en Roma fue enorme. Cambió el curso de la historia. Ayudó a transformar Roma de una república en un imperio. Incluso hoy en día, César es recordado como una de las figuras más importantes de la historia. Su nombre sigue siendo sinónimo de poder y autoridad. La historia de César sigue fascinándonos. Todavía leemos sobre él en los libros. Todavía vemos películas sobre él. Es una leyenda. Sección 11. Conclusión. Julio César. Un hombre de triunfo y tragedia. Ahí lo tienen. La historia de Julio César. Un hombre cuya vida fue una mezcla de gloria y desdicha. Un hombre que alcanzó grandes alturas, solo para caer a manos de sus amigos. Fue traicionado por aquellos en quienes más confiaba. Un hombre que forjó el destino de Roma y cuyo legado sigue resonando a través de los siglos. Su influencia se siente en cada rincón de la historia romana. La vida de César fue una montaña rusa. Tuvo triunfos y tragedias. Fue amado y odiado. Sus victorias en el campo de batalla y sus reformas políticas cambiaron el curso de la historia. Era un hombre de contradicciones, un líder fuerte pero también vulnerable. Pero una cosa es segura, fue inolvidable. Su carisma y liderazgo dejaron una marca indeleble. La historia de César nos recuerda que el poder es un arma de doble filo. Puede elevar a un hombre a la grandeza o llevarlo a su caída. Puede utilizarse para el bien o para el mal. Las decisiones que tomamos con poder tienen consecuencias duraderas. Puede corromper incluso a los mejores. El poder absoluto puede llevar a la corrupción absoluta. Y así, nos despedimos de Julio César, un líder cuya vida y muerte dejaron una huella imborrable.
Un hombre que vivió y murió por la espada. Su valentía y determinación fueron inigualables. Un hombre que nunca será olvidado. Adiós amigos, su legado perdurará por siempre en la historia de Roma.